Bueno, buenos días. El motivo de la comparecencia es para informar que hace unos minutos el grupo Podemos Andalucía ha registrado una denuncia a los juzgados de guardia de Córdoba contra la red de asociaciones vinculadas a la Fundación Guadalquivir Futuro y contra esta misma y que, como ustedes saben, ha estado muy presente en los últimos meses, especialmente en el último mes en los medios de comunicación, por las sanciones que le ha impuesto la Inspección de Trabajo de la Administración Central, como también la propia Junta de Andalucía a través de la Consejería de Empresa, Comercio, Empleo y Comercio de la Junta de Andalucía por el desvío de fondos públicos. Les recuerdo que ha recaído sobre esta fundación y sobre las asociaciones varias sanciones, 47.000 euros, así como también el requerimiento para devolver en torno a 300.000 euros a la Junta de Andalucía. Nosotros hemos estado pendientes de este asunto en Córdoba desde hace muchos meses porque existe una preocupación social importante en torno a este asunto. Estamos hablando de una fundación y una red de asociaciones en torno a esta, cuya actividad tiene lugar en uno de los barrios y en los distritos más pobres de Córdoba, el Distrito Sur, que agrupa lo que se conoce como el sector sur y el barrio del Guadalquivir, y que actuaba con grupos de población en grave situación de exclusión social, de vulnerabilidad, de pobreza, con lo que lo hace aún más delicado y sensible el tema, ¿no? Para que se hagan una idea, es un distrito muy similar al de las 3.000 viviendas y al del Distrito Sur de Sevilla. Entre los meses de mayo y junio salieron a la luz numerosas noticias sobre esta fundación, sobre los hechos que vamos a relatar, que en definitiva consistía en que esta fundación solicitaba a sus trabajadores, a los trabajadores de la misma, que entregasen parte de su salario, que entregasen o que donasen, decían ellos, por tanto, en torno a un 20%, por tanto, nosotros entendemos, y así lo entendió, las sanciones que se han impuesto, una especie de mordidas a los salarios de los trabajadores. El problema es que los fondos con los que se contrataban a los trabajadores eran fondos públicos, fondos finalistas, y en este caso en el que nos centramos eran fondos del programa de la Unión Europea, del programa Emplea, destinado a contratar a personas en situación de grave vulnerabilidad social, en situación de exclusión social, parados de larga duración, personas que en muchos casos vivían situaciones desesperadas, ¿no? En un momento dado, algunos vecinos del distrito, trabajadores de la fundación, familiares, asociaciones, se pusieron en contacto con nosotros para transmitirnos su preocupación por estos hechos conocidos en el barrio, por considerar inaceptable que estuviera ocurriendo algo así con fondos públicos en un barrio donde existen una muy altas tasas de desempleo y unas altas tasas de pobreza, como digo, ¿no? Los trabajadores habían denunciado estos hechos en torno al mes de marzo en la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía, pero parece ser que nadie le hizo caso. Por lo tanto, se fueron posteriormente a la Inspección de Trabajo de la Administración Central para reclamar lo mismo, para denunciar los mismos hechos, y entonces allí parece que sí le hicieron algo de caso e iniciaron una investigación que tuvo sus frutos. Según nos contaron los trabajadores, el modus operandi era el siguiente: lo llamaban a través de las oficinas del SAE, donde le informaban de que había una oferta de empleo en unas determinadas condiciones. Posteriormente se reunían con la persona que se ocupaba de las contrataciones en la Fundación Guadalquivir, el señor Cristian Menacho, que era presidente de la Asociación Guadalquivir Futuro y, a su vez, secretario provincial de la Juventud del PSOE en Córdoba. Y este le decía que las condiciones no eran esas, que eran otras diferentes, que si el salario era X, por ejemplo, 1.500 euros, en realidad ellos iban a cobrar 1.000 euros. Y le pedían que devolviese en torno al 20%, como decía antes, de su salario, aunque los trabajadores dicen que era mucho más de ese 20%. Incluso le decían más, que de las 8 horas de trabajo contemplado en su contrato, que no era necesario que trabajasen las 8, sino que trabajasen 6 para compensarlos por esa devolución del salario correspondiente a esas 2 horas que supuestamente donaban, o le decían que donaban, ¿no? Por lo tanto,
supuestamente le hacían que incurrieran en un incumplimiento del contrato, ¿no? Porque le decían que tenían que donar una parte de su salario a la fundación y claro, estas personas que se encontraban en situaciones desesperadas, en situaciones muy delicadas, no podían negarse porque incluso cuenta que quien se negaban o no lo contrataba o incluso cuando estaban contratados y expresaban negarse posteriormente, pues lo despedían. Incluso le hacían firmar un escrito en el que los trabajadores se comprometían a donar ya una parte de su salario en el momento en que firmaba el contrato. Y es más, incluso le hacían firmar un documento en el que los trabajadores expresaban que querían que le pagasen en metálico, no mediante transferencia bancaria, aun cuando el dinero procedía, como digo, de subvención y de fondos públicos, supuestamente para borrar la huella de esas mordidas. Posteriormente esto cambió, los trabajadores se quejaron y ya comenzaron a ingresarles la nómina mediante transferencia bancaria e incluso las supuestas donaciones también las hacían mediante transferencia bancaria en adeudos, en forma de adeudos. Y es más, incluso la Fundación Guadalquivir le aplicaba una retención de IRPF mínima en los contratos que firmaban de en torno a un 1% de IRPF, para que se hagan una idea, en algunos casos el 3, el 5%, para tratar que la donación fuese lo más amplia posible para la Fundación. Y ante el temor de los trabajadores de que después, a la hora de hacer la renta, tuviesen que devolver mucho dinero a Hacienda, pues según los trabajadores y según las pruebas con que contamos, pues supuestamente le daban instrucciones de cómo defraudar a Hacienda. Evidentemente contamos con pruebas de todos estos hechos, audios de los trabajadores tomados en presencia de los responsables de la Fundación, donde se constatan muchas de estas acusaciones de los trabajadores, decenas de relatos por escrito de los propios trabajadores ante la investigación abierta al respecto por la Junta, que tuvo otro procedimiento diferente, relatos de audio de los propios trabajadores contando los hechos, relatos que se suman a las declaraciones manifestadas en esa línea por los propios trabajadores en programas de radio públicos que han sido hechos públicos, conversaciones de WhatsApp entre los trabajadores y los responsables de la Fundación, quedando en sitios para decir dónde le iban a dar el dinero, la correspondiente supuesta donación o indicando cuánto le tenían que devolver. Y reportes de transferencia bancaria en algunos casos o adeudos desde las cuentas de los trabajadores a la Fundación con esas supuestas donaciones. Esas, entre otras pruebas, son las que han sido puestas a disposición de la justicia en la denuncia que hemos presentado para que se esclarezcan estos hechos. Además de estos hechos, los de las mordidas por parte de su salario, que repito, procedía de fondos públicos finalistas, los trabajadores han relatado otros muchos hechos denunciables, situaciones rocambolescas que lamentablemente tenían que soportar decenas de trabajadores que se encontraban en una situación de desesperación y que ello le impedía cambiar, ¿no? Pues, por ejemplo, le cobraban 1 euro por día a los niños de familias pobres en situación de vulnerabilidad del Distrito Sur que recibían clases particulares que estaban financiadas en el marco de programas públicos, es decir, financiados públicamente y además pues encima le cobraban ese euro. Le cobraban 6 euros por sesión a las personas mayores con Alzheimer y con demencia senil que iban a los talleres de memoria, que tenían lugar en un centro público de salud y que estaban financiados con recursos públicos, aun a sabiendas de que eran personas mayores con muy pocos recursos. El cobro de una cuota a personas en la misma situación que disfrutaban de un programa de huertos urbanos que gestionaba la Fundación Guadalquivir, aun estando financiado con recursos públicos y privados, incluso luego vendían los productos que obtenían de la huerta, generándole pues, unos ingresos a la Fundación. Pero incluso situaciones más rocambolescas que nos han contado algunos trabajadores, como aprovecharse de esto de los fisioterapeutas para las personas mayores para hacerle masajes a familiares de personas de la Fundación, el uso de los servicios de la limpiadora para limpiar las casas privadas de personal de la Fundación o reducirle horas de trabajo de la jornada laboral
para que asistieran a los tupper-sets que organizaba la presidenta de la Fundación, que tiene una empresa de productos eróticos. Estos son relatos de los trabajadores, son declaraciones de los trabajadores. Aquí no hay más que lo que ellos nos han planteado junto a otras muchas situaciones y especialmente el problema de las mordidas de su salario. Bien, nosotros con esta denuncia ponemos, a fin de cuentas, estamos tratando de hacer el trabajo que entendemos que debería de haber hecho el Gobierno del PSOE, la Junta de Andalucía, y lo hacemos con preocupación, la verdad. Lo hacemos con preocupación porque no se hayan aplicado los adecuados controles de fiscalización y de la ejecución del programa en esta fundación y en dichas asociaciones, tal como viene establecido en las propias convocatorias. Nos preocupa que desde la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía pues nadie le hiciera caso cuando fueron por primera vez a denunciar. Nos preocupa que cuando salieron a la luz estos hechos en los medios de comunicación, el delegado de Empleo, que al preguntarle a un periodista dijo que sí, que se iba a iniciar una investigación, pues fuera desautorizado por la subdelegada de la Junta en Córdoba, diciéndole que si alguien tenía que decir algo por parte de estos trabajadores, que se fueran a los tribunales. Nos preocupa que cuando salieron a la luz estos hechos, pues también el señor Durán, el secretario provincial del PSOE en Córdoba, la subdelegada de la Junta en Córdoba, la propia alcaldesa de Córdoba y el propio presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, que son todos cargos del PSOE, pues saliesen al trapo inmediatamente en defensa de la Fundación y de las asociaciones vinculadas a la Fundación. Y esto también nos preocupa. No podemos ignorar que el señor Menacho es secretario provincial de la Juventud del PSOE en Córdoba y que las pasadas municipales iba a la lista electoral con la alcaldesa, con Isabel Ambrosio, y que su madre, la presidenta de la Fundación, pues iba a las pasadas elecciones electorales municipales con el señor Durán en sus listas. Y no podemos ignorar, y esto también nos preocupa, que el pasado 26 de noviembre el señor Pedro Sánchez, en la campaña electoral, fuese a las instalaciones de esta fundación, a un acto electoral, junto a Isabel Ambrosio, a Antonio Ruiz, a Juan Pablo Durán, y que dijeran que era una fundación ejemplar y que su trabajo era ejemplar, porque los trabajadores han relatado que la entrada de cargos públicos, institucionales y orgánicos del PSOE a esta fundación era habitual. Nos preocupa que las acciones de esta fundación tengan algo que ver con los intereses del PSOE en Córdoba, dado que el señor Menacho sigue siendo secretario provincial de la Juventud del PSOE a día de hoy, después de haberse conocido las acciones de la Inspección de Trabajo y de la Junta de Andalucía, y aunque el señor Durán dijera hace 2 meses que iba a ser cesado, aún sigue en el cargo. Y, lógicamente, nos preocupa que lo esté porque tenga algo que ocultar. Y por todo ello también nos preocupan los obstáculos que nos estamos encontrando, tanto la Junta de Andalucía como el Parlamento de Andalucía, para aclarar, para dar claridad y luz a este asunto, dado que los 2 miembros del PSOE en la mesa de la Comisión de Empleo, de Empresa y de Comercio, se negaron, 2 de los 3 miembros, los 2 del PSOE, se negaron a que comparecieran estas personas ante la solicitud que habíamos presentado nosotros, tanto los cargos de estas entidades como los cargos institucionales políticos del PSOE que hemos citado, ¿no? Y además que 6 meses después de haber presentado una iniciativa de solicitud de información de todas las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía a esta asociación, no nos hayan respondido, cuando el procedimiento administrativo son 3 meses y es lo que nos responden habitualmente. Nos preocupa, como a tanta gente en Córdoba, pues dónde ha ido a parar el dinero de las mordidas, si ha ido a parar a terceros o si ha ido a parar a cuentas privadas. Nos preocupa saber si se han declarado a Hacienda esos supuestos cobros por las clases particulares a los niños o las sesiones de memoria con personas con Alzheimer y demencia senil, y la de los inscritos en los huertos urbanos o los de la supuesta venta de alimentos de los mismos. Y nos preocupa igualmente si ese modus operandi se da en otro tipo de entidades o asociaciones vinculadas al PSOE en Córdoba, como nos dicen algunos de los trabajadores de la Fundación Guadalquivir que han pasado por esas otras fundaciones y que decían que esto era una práctica habitual. Nos preocupa, por lo demás, porque la Junta de Andalucía se ha quedado en sancionar el procedimiento, aun siendo conocedora de todos estos hechos, porque tenían todos los informes y todos los relatos de los trabajadores, y no ha tratado de profundizar en los mismos y esclarecer, para empezar, dónde ha ido a parar el dinero de esas mordidas. Nos preocupa algo aún peor, que es que esta fundación sigue percibiendo a día de hoy subvenciones de la Junta de Andalucía, pese a todos estos hechos y pese a las sanciones impuestas.
Y nos preocupa que esta fundación no haya sido clausurada, a pesar de que el señor Durán dijo hace un mes que iba a ser clausurada de inmediato. Y nos preocupamos por saber cuándo va a cesar de su cargo el señor Durán al señor Menacho, y nos preguntamos si va a producirse algún tipo de responsabilidad política por algo así, ¿no? Por justicia y por responsabilidad también con la ciudadanía cordobesa y con la ciudadanía andaluza. También nos sorprende que la Junta de Andalucía no haya puesto a disposición de estos trabajadores los servicios jurídicos de la Administración andaluza para denunciar a la Fundación, como se hizo en el caso de Chávez y Griñán o de Vallejo, recientemente imputados o acusados, como todos ustedes conocen. En fin, todas estas cuestiones nos preocupan, como ustedes se pueden imaginar, porque también les preocupa una amplia parte de la sociedad cordobesa, y por eso desde Podemos Andalucía estamos haciendo pues lo que entendemos que debería ser la Junta de Andalucía, aunque para ello tengamos que acudir a la justicia. A continuación le voy a dar la palabra al señor Yagüe, que va a explicar los elementos, los aspectos técnicos de la justicia y qué implica poner, o sea, de la denuncia, y qué implica poner esta denuncia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Como sabéis, yo me he pasado un montón de meses en la Comisión de Investigación de las subvenciones a los cursos de formación y, tras conocer estos hechos, bueno, la consideración es que son inadmisibles. La Comisión faltó una parte enorme del fraude por declarar, y era lo que contaban los formadores que le hacían multitud de empresas, si no casi todas, que era esto mismo, de traerle una parte del sueldo. Eso ha salido a la luz pública en documentales, en algunas denuncias, pero no pudo hacerse oficial porque se negó el resto de las formaciones a que comparecieran estos formadores para contar una realidad muy triste, que es: nos quitan un tercio, una cuarta parte, una quinta parte del sueldo a todos. Y estamos callados porque si no te quedas sin trabajo. Y si hablas, no te contratan. Bueno, aquí sucede exactamente lo mismo. Los documentos y pruebas que nos llegan consisten en declaraciones registradas en expedientes de la Inspección de Trabajo, ¿vale?, que han dado como resultado la sanción máxima posible en esa materia. Y los inspectores de trabajo han hecho visitas sorpresas para comprobar lo que estaban diciendo los trabajadores. Y así ha sido. Es decir, si tenemos un relato de hechos que dice que me están obligando a entregar un dinero en sobres y después encima me están obligando a darte mi cuenta corriente para que tú hagas un adeudo y un cargo, y eso se sanciona, y se supone que habrá tenido posibilidad de defensa a la Fundación, tanto como las diversas asociaciones, bueno, pues estamos hablando de un hecho gravísimo. Lo peor es que las fechas con los sellos de entrada de esas mismas denuncias en la Junta de Andalucía son anteriores a las denuncias en la Inspección de Trabajo. Claro, el artículo 311 del Código Penal dice claramente en su apartado primero que cometen un delito contra los derechos de los trabajadores los que, abusando de su situación de superioridad o mediante ecuaciones, impidieran o disminuyeran el ejercicio de estos derechos. El derecho al salario es el principal derecho que te corresponde como trabajador. Además de realizar estas prácticas, que bueno, son absolutamente mafiosas en cualquier consideración, si son demostradas, resulta que se realizan sobre los más necesitados, porque estamos hablando de programas de subvenciones a zonas de empleo absolutamente deprimidas, es decir, estás abusando de los más débiles. No contentos con esos, y dado la relación existente tanto entre la Fundación como entre las dos principales asociaciones y numerosas asociaciones deportivas, donde los cargos de presidente, secretario y primer participante van rotando, unas veces es la madre del señor Menacho la presidenta, otras el señor Menacho el presidente, etcétera, pues observamos que a lo largo de cada año hay una media de trabajadores contratados que supera la treintena entre todos los grupos que están unidos a esta fundación. El Código Penal castiga como fraude de subvenciones la defraudación superior a 25.000 euros. A cada trabajador, a lo largo del año, se le ha obligado a donar, como ellos dicen, cantidades superiores a los 1.000 euros. Por lo tanto, entendemos que también se incurre en un delito de fraude de subvenciones, ya que ese dinero no estaba destinado ni a una fundación, a sus fondos propios, ni tampoco a los bolsillos de los denunciados, ni tampoco a donde quiera que haya ido a parar el dinero. Aquí abrimos una tercera vía de la que solo tenemos mera sospecha, y es que bueno, las cuentas de la Fundación no las hemos localizado, donde deberían de reflejarse pormenorizadamente las donaciones que recibe una fundación. Deberían de estar en Torre Triana, en algún sitio depositadas las cuentas de los años 2015-14 y en teoría deberían de depositarse las de este año. Claro, si el dinero que han estado donando estos trabajadores no aparece en las cuentas de la Fundación y no está en las casas o en las cuentas de los denunciados, solo queda una tercera posibilidad, dada la íntima relación de los
patronos y jefes de la Fundación y su pertenencia al PSOE. Un delito que se instaura en el Código Penal en 2015. Y es la posibilidad de que ese dinero haya ido indebidamente, y dadas las prácticas que se relatan en los diversos documentos que constan en expedientes oficiales, al Partido Socialista, para que luego nos acusen a nosotros de financiación ilegal. Insisto que la presentación de la denuncia se debe a la incomprensible inactividad por parte de los órganos de la Administración andaluza. Como ha dicho bien el señor Moscoso, hace más de 6 meses, en la correspondiente comisión del Parlamento andaluz, el consejero anunció que se habían abierto expedientes de reintegro por valor superior a los 300.000 euros a estas entidades, que incluso se había sancionado esta conducta, además de la sanción de la Inspección de Trabajo, pero a día de hoy, pedidos esos documentos oficialmente en el Parlamento y en la Comisión, no nos ha llegado nada. El escándalo ya llega a unos límites insoportables cuando, efectivamente, después del verano nos enteramos que, a pesar de todas las salidas en prensa de los responsables cordobeses sobre las actuaciones que iban a tomar para evitar esto, pues nos enteramos que resulta que no pueden parar e impedir de dar subvenciones a estas entidades. Claro, ¿qué pasa con una denuncia? Nosotros informamos a las autoridades judiciales y ponemos en su conocimiento de todos los hechos que nos han transmitido los trabajadores, para que se produzca la correspondiente actuación en materia penal, donde sí es posible que el Ministerio Fiscal, si la denuncia es admitida y se abre un procedimiento penal, adopte medidas cautelares que consistan en impedir que se sigan recibiendo subvenciones o por lo menos incautarse de los fondos públicos que siguen recibiendo para poder devolver aquellas cantidades salariales que se han donado por los trabajadores, como dicen los escritos de la Fundación. El procedimiento era tan vergonzoso que efectivamente les hacían firmar el contrato de trabajo y la carta de donación, es decir, impresentable. No entendemos por qué Inspección de Trabajo no deduce testimonio cuando tramita y sanciona el expediente, porque, insisto, no es simplemente una vulneración de las condiciones laborales, sino que es que directamente es una mordida aplicada al sueldo mediante prácticas abusivas, ni tampoco porque la Junta no actuó, aunque sí tenemos la esperanza, según el consejero, de que además del reintegro de las sanciones, por lo visto, van a ponerle una multa a las entidades que, en materia de subvenciones públicas, después de no sé cuántos meses en la comisión, creemos que puede ser la primera que se ponga en Andalucía por fraude de subvenciones, lo cual no estaría mal. Y bueno, si tenéis alguna pregunta acerca de los posibles efectos, insisto, la denuncia se ha presentado esta mañana, una denuncia, para que distingáis, no es querella, es decir, no nos personamos en la causa, no hay abogado, no hay procurador, simplemente se pone la noticia delictiva en conocimiento de los juzgados de instrucción de Córdoba, que decidirán, y creemos que con la documentación aportada, pues abrir diligencias previas, será trasladado al Ministerio Fiscal y bueno, esperemos que el procedimiento se abra y el asunto se investigue, porque es una cantidad notable de dinero y, sobre todo, creemos que la conducta es muy miserable, aparte de que la consideramos, por supuesto, delictiva, pero sobre todo miserable.